Habíamos quedado, creo que la última vez, en lo que es la parte de caracterizar un poco lo que es la población de América anglosajona y ver también algunos indicadores que tienen ustedes ahí en el material que les indica un poco del por qué el crecimiento y la distribución geográfica de la población en los dos principales países de América, que sería en este caso lo que es la parte de Canadá y Estados Unidos. Creo que en la última clase habíamos hablado de, bueno, de esta baja densidad de población que se va a dar en algunas zonas, por ejemplo, en el caso principalmente de lo que es Canadá, un poco bien hacia el norte. Desigual distribución de la población si tomamos lo que es esta subregión que nosotros estamos trabajando, que se va a dar también en comparación Estados Unidos con lo que es Canadá. Vemos que hay una notable desigual distribución de la población en las diferentes áreas y las diferentes regiones, por diferentes factores también que limitan, digamos, los asentamientos poblacionales o la distribución de una población de forma irregular. Los procesos migratorios han influido notablemente y se han dado fuertemente lo que es, sobre todo en lo que es Estados Unidos, por lo cual también esto ha provocado, digamos, grandes asentamientos de población en diferentes zonas, sobre todo en las zonas más cercanas a lo que es las costas, sobre todo lo que es la parte de la costa este. Hay una gran dinámica demográfica, hay un movimiento, una movilidad de población que se produce en los últimos años con el desarrollo y el crecimiento urbano. Eso también es un factor importante que es importante que lo tengan en cuenta. Se produce un descenso de la natalidad ya por la mitad del siglo XIX. Pese a esto, como también creo que lo habíamos mencionado otra vez, y ahí usted también en el material se les indica, no estamos hablando de un país con población envejecida. La crisis del 30 también va a reducir lo que es esta natalidad y también la tasa de fecundidad. Se producen también diferencias en cuanto a los asentamientos de población, en cuanto a lo que es las características y lo que son también los niveles de desarrollo, el tipo de población que podemos encontrar tanto en la costa este como en la costa oeste. Las tasas tanto de mortalidad como de esperanza de vida son bajas, por lo tanto con el tiempo han permitido también que estas se mantengan estables o que en todo caso también se haya producido una disminución de la misma. También ha disminuido, bueno, también lo que es la tasa de mortalidad. Uno de los cuadros ustedes que tienen ahí para ver, para analizar, también les muestra ahí la importancia que tiene lo que es la población y algunas variables demográficas. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es la población, bueno, como está un poco distribuida, ahí les da algunos datos y les marca, por ejemplo, con algunos datos que vamos a tener en cuenta a partir del año 2008 aproximadamente. Y tenemos una población entre cerca de 33 millones de habitantes en Canadá, por ejemplo, unos 300 millones en lo que es Estados Unidos. Una proyección que se espera para el año 2050 que pueda oscilar allá por cerca de los 42 millones de habitantes para lo que es Canadá, mientras que para los Estados Unidos puede llegar a los casi 400 millones de habitantes. El crecimiento también, si bien es similar, obviamente, pero se va a dar en magnitudes mucho más grandes y más fuertes en lo que es la zona en ambos países, pero digamos, el dato que tenemos que tener en cuenta es que siempre el hecho de que ya Estados Unidos cuente ya con mayor niveles, digamos, de población, esto también un poco lo beneficia y le permite también, digamos, ya tener prácticamente todo o gran parte de lo que es el territorio urbanizado. O lo que son las zonas rurales, digamos, pero ya con otras características, con otros niveles de ruralidad. En lo que es las tasas de mortalidad, tenemos del 7,2 por mil, los datos en Estados Unidos como en Canadá son similares, como también la esperanza de vida, porque también estamos hablando de países desarrollados que
han alcanzado, digamos, en cuanto a indicadores sociales y económicos, mantenerse o mantenerlos bastante estables. Lo mismo que también, como decimos, entonces en cuanto a la esperanza de vida, que están prácticamente en edades similares. Otros indicadores también que son importantes a tener en cuenta, como bueno, habíamos dicho, es el tema de la actividad profesional, el origen étnico, la esperanza de vida. Este origen étnico también, que también permite lo que es la distribución y ubicación espacial de las personas, digamos, de diferentes razas, sobre todo de la población de raza negra, a donde ha encontrado mayores asentamientos en zonas determinadas. Y la ubicación espacial, como decimos anteriormente, se había dado tanto, sobre todo, en lo que es ambas costas. Las migraciones principalmente fueron los grandes aportes que llegaron desde Europa y también de algunos países africanos. Las migraciones de África que llegaron, lo que da después origen a lo que es la composición de la población actual. Las composiciones también de grupos por edades, como les decíamos recién, si bien no tenemos una población con un envejecimiento poblacional alto, tenemos también un porcentaje importante de población que oscila ya por cerca de los 15, 16 años de edad, que comprende casi un 20% de población en esos grupos, que es uno de los datos ahí que les menciona el material. Hay un poquito en el mapa lo que podemos hacer, digamos, es ver un poco las zonas o las áreas en donde, digamos, se van a producir los mayores asentamientos, lo que es el tema de la distribución, sobre todo en las costas, tanto en la costa este como en la costa oeste, y tener en cuenta también que, bueno, las características del territorio, como lo habíamos mencionado la otra vez, ha permitido que, por ejemplo, lo que es la parte más bien cercana al oeste o la parte acá del centro, sobre todo, por ejemplo, las zonas más áridas, más secas o que tienen ambientes no favorables, son las que menor densidad de población van a tener. Mientras que los otros estados, digamos, después se forman lo que es también las grandes metrópolis ubicadas hacia lo que es la parte del sector este. El tema que más que todo vamos a trabajar ahora es hablar de lo que es un poco del proceso este de urbanización y de la red de ciudades. Decimos que tanto Estados Unidos como Canadá, digamos, tienen, y sobre todo lo que es Estados Unidos, que es el que más se destaca, un gran desarrollo en cuanto a lo que es este proceso de urbanización. Un proceso, dice, que comienza ya por el año 70, con prácticamente el 27% de la población en ese momento era urbana, y casi entre un 70 y un 80% encontrábamos con población, 27% de la población era urbana y casi un 80% o 70% de la población que era rural. Son datos que en ese momento, digamos, tenían esa característica. A medida que fue pasando el tiempo, la población urbana, y sobre todo lo que es, lo que es Estados Unidos, llegó a niveles ya superiores. Se fueron modificando esos datos, llegando prácticamente a tener casi el 80% de la población urbana en lo que es Estados Unidos y lo que es también un 81-82% en lo que es el territorio de Canadá. Prácticamente tenían los mismos porcentajes tanto de población urbana como rural. O sea, que los datos se fueron modificando. Son los datos que, por ejemplo, llegamos a tener hasta lo que es el año 2009, que es el año que les cita ahí el material. Ya después, toda esa población sobrepasaría lo que es casi un 90% de la población, digamos, concentrada en lo que es los principales centros urbanos y en las principales ciudades que se fueron desarrollando y que se fueron constituyendo, sobre todo con las grandes aglomeraciones de población y el gran desarrollo que tuvo como país Estados Unidos, entonces le permitió que se produzca este desarrollo urbano.
Ese desarrollo urbano lo podemos explicar principalmente por lo que es, se llama, a ver, voy a pasar un cuadrito, voy a pasarles el otro. Les voy a pasar el anterior. Este desarrollo, como les decía recién, de este proceso de urbanización se va a dar principalmente por un alto crecimiento de lo que es un alto crecimiento urbano. Los fuertes contingentes migratorios que se fueron dando, el proceso este de urbanización que se fue dando y que a su vez también se va a relacionar con lo que es este proceso de industrialización. Este proceso de industrialización, lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, se va a dar con lo que es una gran concentración económica en ciudades puntuales, ciudades claves, capitales de lo que es los principales centros económicos, los principales centros del poder político también, eso favoreció mucho esa concentración urbana. Otro de los factores que influye también es lo que es, en cuanto a lo que es el desarrollo y el crecimiento de estas vías de comunicación, como son, por ejemplo, los ferrocarriles, que ampliaron, digamos, lo que es su trazado, y entonces eso permitió, digamos, que se permitan, digamos, mejorar y desarrollar ampliamente lo que es el tema de la comunicación. Entonces tenemos lo que es el crecimiento urbano por los contingentes migratorios, esto que nosotros mencionamos acá, después el tema de la industrialización de las regiones, la concentración económica que se va a dar en las principales ciudades, sobre todo aquellas ubicadas en la costa este, el desarrollo de ferrocarriles también favoreció, bueno, como decimos recién, lo que es la comunicación y por lo tanto, perdón, en la movilidad de las personas. El éxodo del campo hacia la ciudad también es un fenómeno nuevo que se va a dar, y una gran difusión también del automóvil y la rapidez también en cuanto a lo que es el desarrollo y crecimiento de las redes de transporte, de las vías de comunicación. Tenemos que tener en cuenta, perdón, que Estados Unidos, digamos, tiene una gran extensión en cuanto a territorio, por lo cual, digamos, las vías de comunicación son un factor importante a tener en cuenta. En cuanto a lo que es el tema de las grandes metrópolis, el material ahí que ustedes tienen, en la parte de ahí de urbanización, que es el que estamos viendo acá, les menciono un poco cuáles serían aquellas grandes ciudades que han logrado desarrollarse y cómo se han desarrollado, digamos, a medida que han logrado, digamos, alcanzar, digamos, un crecimiento en cuanto no solamente poblacional, sino en cuanto a importancia como ciudades. Las típicas y las conocidas megalópolis que nosotros encontramos en Estados Unidos, que ustedes seguramente por ellas las han escuchado hablar, de lo que es Boston, que es el centro económico, financiero, político, formado ahí por las principales ciudades que encontramos sobre lo que es la parte de lo que es la costa este. Después vamos a tener todo lo que es la parte también de Chippewa, que es la zona en donde se ubica Chicago y Pittsburgh. También tenemos una importante región como la región de los Grandes Lagos, que ha permitido también el asentamiento de población. Dicen que hay materiales que mencionan que lo que es los Alpes, lo que es la parte de la cadena montañosa, perdón, los Apalaches, la cadena montañosa de los Apalaches, que harían una especie como de freno o de límite o de barrera para el desarrollo, digamos, y el crecimiento urbano en esa zona, en esa región. Pero ya, sobre todo todo lo que es la parte de la costa este, es donde nosotros encontramos ahí las principales estas megalópolis. Las áreas importantes también encontramos lo que es la parte de lo que es la zona de la península de la Florida, en Miami también, son zonas importantes, como también la zona de Orlando.
destacadas y reconocidas a nivel mundial. Después vamos a tener también lo que es la parte de la península de California, con ciudades importantes como San Diego, Los Ángeles, San Francisco, que son los grandes también conglomerados urbanos ubicados en esa región ya sería en lo que es esta zona, digamos, de la costa oeste, que prácticamente concentra una población de unos cerca de 20 millones de habitantes ahí, en esa región. Entonces, más o menos, esas serían algunas descripciones que podemos hablar y decir en cuanto a lo que son las grandes áreas metropolitanas. Ahí ese cuadro es uno de los que ustedes tienen ahí, habla de lo que es un poco lo que es la distribución urbana. Desde el 75 hasta el año 2007, que se han tomado ahí años de referencia, digamos, para analizar, vemos ahí cómo ha ido evolucionando, cómo se ha producido ese crecimiento en ambos países, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que son los datos y los países que hemos elegido, digamos, para analizar. Desde un 75% hasta el año 2000, en el 75% para el 1975, llegando prácticamente casi un 80% en lo que es Canadá, y un poquito más, como habíamos dicho recién, en los datos que mencionamos, en Estados Unidos, que llega a un 81%. Vemos que los crecimientos, si bien no han sido fuertes, pero bueno, llegamos a ese periodo de que al principio, si se recuerdan ustedes, ven, allá por el 1870, después pasa casi 100 años después, vemos un fuerte crecimiento poblacional en las áreas urbanas. En casi 100 años se casi prácticamente duplica o un poco más también lo que es la población en estas regiones. En ambos países, digamos, ese crecimiento, digamos, ha sido en cierta forma paulatino, como son los años ahí que se ha tomado de referencia. En el 85, el 96, cada 10 años prácticamente se han tomado algunos datos. Y si bien no han sido fuertes crecimientos, pero se han mantenido altos niveles de desarrollo poblacional. Y sobre todo concentrados en esas áreas metropolitanas o en esas ciudades que mencionamos recién, que forman ese conjunto de las megalópolis que nosotros conocemos, que encontramos a nivel global. Este mapita es interesante porque más o menos les indica, les localiza ahí un poco lo que son las áreas, las regiones, las regiones de primer rango, de segundo rango, representadas acá con el color, que son aquellas ciudades más desarrolladas, más avanzadas, que han permitido, digamos, sobre todo lo que es la parte de la costa este, los asentamientos de las principales megalópolis acá. Y ya en sí tienen lo que es una importancia histórica, además de la importancia también desde el punto de vista turístico, económico, político, por el desarrollo industrial también que las caracteriza. Y bueno, ahí después un poco lo que les marca también, áreas de primer rango, áreas de segundo rango, que son las que están representadas con el color, colorcito azul un poco más claro, celeste. Son las ciudades que se distribuyen sobre todo en lo que es la parte este, mientras que las áreas de primer rango, si ustedes se fijan, están ubicadas fuertemente en ambas costas, tanto en la costa este como en la costa oeste, en donde encontramos aquellas mayores densidades de población. Fíjense, acá en la costa este un poco ya más también tomando una parte sur también, y también ubicadas un poco más hacia el centro, quedando también en el medio, digamos, la distribución de las áreas de segundo rango. En cuanto a lo que son las metrópolis gigantes, que ahí un poco también se las menciona, a dónde están ubicadas, ahí se les representa con el color negro, con el punto negro también, se las ubican. Otras metrópolis también de tamaño medio, ubicadas también en la parte central, que son estas representadas con este símbolo. Están las metrópolis de segundo rango, que están ubicadas también un poco ya más en lo que es también en algunas zonas cercanas a lo que es, o un poco alejadas, mejor dicho, alejadas de lo que es las costas,
pero al mismo tiempo bordeando, cercanas, digamos, a estas metrópolis principales, o a las grandes metrópolis, que son esos símbolos ahí cuadriculados que les muestra ahí el mapa. Después tenemos metrópolis regionales, que son áreas más pequeñas, más reducidas. Después, en cuanto a áreas, que un poco es lo que ha identificado o marcado el mapa, la primera área, que es la parte de la Atlántica, en donde también las principales metrópolis, que eran las ciudades estas que mencionábamos recién, como Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, toda esa zona en donde encontramos esta primera área. Después tenemos las áreas meridionales, cercanas a la región de los Grandes Lagos, que es acá, donde encontramos, por ejemplo, ciudades importantes como Detroit, por ejemplo, que están aquí en esta parte de ahí. Después la parte 3, que es la área de la península de la Florida, también por la importancia de lo que es esta zona, también la gran cantidad de hispanos que encontramos acá en esta área, ese es un dato también importante para tener en cuenta. Ya más cercanos, digamos, a lo que es bordeando todo lo que es la zona costera, y con la característica en sí que tiene Miami en esa parte. Después les habla, por ejemplo, una zona de Piedemonte, toda esta zona ubicada aquí en el punto 4. Después hay lo que después tenemos ya es la área 5, que ya nos iríamos a lo que es la zona de la costa oeste, que está aquí, este que marcamos acá, en donde ahí ya encontramos la área cercana a lo que es la península de California, en donde tenemos esta área, digamos, ya ubicada en el sector oeste, que comprenden también a su mismo tiempo estas áreas de primer rango. Y después el área canadiense, ya más cercano en lo que es acá hacia el norte, ya en la zona de lo que es ya Canadá, también cerca de lo que es la parte de Montreal o de Quebec, que es algunas también dentro del territorio canadiense que también se han logrado identificar. Esto es más o menos lo que cuenta y lo que explica el mapa, es decir, cómo están distribuidas estas áreas y sobre todo la importancia qué es lo que más o menos ustedes deberían tener en cuenta acá en este mapa, o cómo poder explicar este mapa. Distinguiendo a dónde están aquellas principales, sobre todo de estas grandes metrópolis y las áreas de primero y segundo rango. Porque después también tenemos lo que es estas áreas que acá también se las ha dividido, o se las ha separado en este grupo de 6 aquí, que también están representadas acá, y nada más que acá digamos que las ha tomado por grupo. Acá lo que he hecho en mapas un poco es darle un poco más un detalle más específico de cada una de ellas. Entonces, lo que nos muestra entonces el mapa es decir, bueno, cómo este desarrollo urbano, cómo estas megalópolis, cómo estas ciudades se han asentado, dónde están localizadas, reconocerlas, dónde están, es importante porque, bueno, eso también a nosotros nos permite ver y analizar después, en todo caso, el porqué de la distribución de la misma, la importancia de las mismas en cuanto a lo que es los asentamientos poblacionales. Aquí en la costa oeste, como decíamos recién, tenemos casi entre lo que es Los Ángeles, San Diego, todo lo que es la parte de San Francisco, más de 20 millones de habitantes. Entonces también este es un dato importante también para tener en cuenta. Y después zonas intermedias, o metrópolis de menor rango, que son las que se encuentran aquí en esta parte central del mapa. Entonces, digamos, eso es un poquito lo que marca este mapa de cómo están distribuidas lo que son todas las áreas metropolitanas, que después, bueno, el material ahí un poco a ustedes se los caracteriza y se los explica de cada una de ellas. Eso es en sí, digamos, lo que muestra el mapa. Otro dato también, bueno, como les decía recién, a tener en cuenta de acá, es este hecho de poder, digamos, bueno, ir analizando en cuanto a la importancia que han tenido, digamos, este nivel de desarrollo, de crecimiento de cada una de ellas,
En cuanto a lo que es la parte de lo que es la parte de cómo está distribuido la población de lo que es Estados Unidos, y cómo, digamos, se fue dando ese proceso histórico, que era el que más o menos yo les comentaba en la clase pasada, que se había ido dando con el tiempo, cómo habían influido factores como, por ejemplo, los procesos migratorios, que después los volvemos ahora a rescatar y mencionar de nuevo acá en este material, y eso también un poco después ya nos va a permitir un poco caracterizar y ver y distinguir cómo está distribuida la población, qué características tiene y qué elementos o qué factores permiten o influyen para que esa población, digamos, tanto la que está ubicada en la costa este como en la costa oeste, nosotros un poco la podamos diferenciar en base a lo que habíamos hablado casi, en las clases anteriores, cuando habíamos hablado de por qué, digamos, esa dinámica poblacional permitió que determinadas zonas o determinados lugares, por ejemplo, poseen población de diferentes tipos de raza o de diferentes orígenes. ¿Se acuerdan que estaban los nativos, los hispanos, la población de raza blanca, la población de raza negra? Bueno, cada una, digamos, de estas regiones, de estas áreas, digamos, posee, digamos, factores que han permitido, digamos, de cierta forma, describir y mostrar lo que es la característica de esta región. Y bueno, lo que había mencionado al principio era el tema de algunos indicadores que son favorables prácticamente todos. Ten en cuenta que Estados Unidos, a medida del proceso que ha ido avanzando, que se ha ido desarrollando con el tiempo, prácticamente todos los indicadores, sobre todo los indicadores sociales, los indicadores económicos, indicadores políticos también, han permitido, digamos, que se vaya afianzando y se vaya consolidando como lo que es ahora, como es potencia mundial, a medida que ha ido pasando el tiempo. De esta forma, entonces, más o menos, queda, digamos, lo que es el tema de población, que es lo que yo les había dado para que tengan ahí en cuenta ustedes, para que lo analicen. Los cambios y los movimientos o esos éxodos que se fueron dando, y esas movilidades de población desde las zonas, desde el campo a la ciudad, o hacia las zonas, digamos, más urbanizadas o con mayor desarrollo urbano también, son datos también importantes a tener en cuenta. Las diferencias, por ejemplo, también entre qué factores permitieron delimitar o limitar, mejor dicho, que los asentamientos poblacionales se den o estén en las costas y no tanto en lo que es la parte oeste o la parte central, como el tema de las condiciones naturales, por ejemplo, las zonas áridas, secas, ahí donde nosotros tenemos cojones montañosos o las zonas desérticas. Eso también eran factores importantes también para que los asentamientos poblacionales, por ahí en ese caso, no se pudieran dar como normalmente suele ocurrir, digamos, en esa región. Esos factores naturales siempre son determinantes para lo que es asentamiento poblacional en cualquier parte y en cualquier lugar. Otro dato también importante y demográfico, por ejemplo, a tener en cuenta, digamos que, bueno, los principales centros industriales también favorecieron para que haya también grandes asentamientos poblacionales y sobre ellos se desarrollaron y pudieran crecer las ciudades. Entonces también es un elemento, digamos, para que lo podamos considerar. El desarrollo urbano, bueno, que es este que mencionamos recién, que es un poco la historia de conocer lo que es la ciudad, de las características que tiene, ese proceso de urbanización, hasta llegar a la consolidación de lo que son las megalópolis que nosotros conocemos, que es la que mencionábamos recién, que es un poco ahí lo que les habla y les comenta el apunte en la última parte. El apunte ahí lo que trabaja, bueno, y les marca ahí, bueno, lo que yo les mencioné recién ahí en el mapa, las grandes áreas metropolitanas, las de primer rango, las de segundo rango, lo que son también las grandes metrópolis, las metrópolis medianas.
que se las ubican. Eso es bueno también que lo tengan en cuenta porque les va a permitir un poco reconocer, digamos, a dónde están ubicadas cada una de ellas. El apunte finaliza ahí, en la última parte, con lo que es estructura interna de las ciudades, es decir, cómo están formadas internamente, y después les hace una especie de conclusión o una definición sobre lo que es la parte de Estados Unidos. Les da algunos datos referidos, digamos, a cómo es la composición de lo que es el país. Bueno, habla y destaca lo que es el país como potencia económica y mundial, a través de lo que es la importancia que tiene dentro de lo que es el contexto mundial. Se afianza cada vez más como primera potencia, hegemónica, al menos durante este tiempo, la mantiene, está con esa lucha permanente para alcanzar y mantener ese lugar que tiene, y esa lucha que la va a tener con lo que es con China, que al menos la va a mantener por los próximos 10 o 15 años, o sea, esa hegemonía todavía tiene la posibilidad de mantenerla. Mantiene los niveles de crecimiento, pese a procesos de crisis, que pueden ser crisis, ya sea crisis económicas o políticas. Sí, las crisis que ellos sufren como país, como Estados Unidos, también impactan a nivel global, a nivel mundial, así que también genera, también tiene esa facultad de impactar, ya sea directa o indirectamente, sobre lo que son los mercados mundiales, sobre lo que es los territorios, sobre todo cuando Estados Unidos se encuentra en conflicto con algunos países, entonces eso genera también impacto en el resto del mundo, ya sea de forma directa como indirecta. Y el informe, en la última parte, les habla de el crecimiento, dice que se desarrolló a lo largo del siglo XIX, que fue posible debido no solo a la desintegración de las potencias europeas, dice, sino también a una situación geográfica favorable, digamos, debido a su gran tamaño y a una riqueza en cuanto a recursos naturales. Esta riqueza en recursos naturales que tiene Estados Unidos, y al industrializarlo y al saber aprovecharlo, le permitió también un mayor proceso, digamos, de desarrollo y de crecimiento. Las grandes industrias que ya están asentadas ahí, entonces la gran infraestructura que tiene, digamos, como potencia mundial, también favorece mucho, digamos, en cuanto a los niveles de desarrollo y de crecimiento. La colonización, este proceso de colonización también del actual espacio norteamericano, también es un punto a tener en cuenta, que les marca ahí en ese resumen. Un gran desarrollo industrial y el desarrollo urbano, también como un punto también para considerar. Y después también habla de que en Estados Unidos existe una gran diversidad también étnica, y la pobreza también, que es un dato también importante tener en cuenta, una parte importante de la población la sufre, y también constituye el núcleo central de las problemáticas sociales. Continúan también todavía los problemas raciales, y eso también es algo que se ha mantenido en Estados Unidos. Después les habla también y les va finalizando ahí el material con lo que es que la pobreza de las minorías étnicas también la mayor pobreza se va a dar en las minorías étnicas. Las desigualdades regionales también que puede haber en algunos sectores, eso también les juega en contra, y sobre todo se va a dar dentro muchas veces de las grandes ciudades. De esa forma, un poco ahí finaliza entonces lo que es ese material que ustedes tienen en cuanto a lo que es población, que es un poco un análisis que habíamos hecho en clases anteriores de lo que es la parte de lo que es un poco la parte desde el punto de vista histórico, y después también de lo que es tratar de explicar cómo se va dando ese desarrollo y crecimiento con estos grandes procesos de urbanización y de desarrollo en todo lo que es las ciudades. Entonces, sobre todo esas grandes megalópolis que nosotros mencionamos recién, digamos, son datos importantes, digamos, para tener en cuenta. Ténganlo en eso siempre en cuenta para el momento para que ustedes lo puedan explicar y caracterizar. Me va a quedar por ahora explicarles un poquito, pasando ya a otro tema,
en lo que es, voy a compartir acá con ustedes el, el próximo tema y el próximo trabajo también, que es el trabajo práctico número 9. En ese trabajo 9 vamos a analizar lo que es la parte ya de el último tema que nos queda ver de la materia. En este caso tenemos a Japón, que hemos tomado ahí algunos datos ahí sobre el material que hemos seleccionado, como por lo menos para tener en cuenta algunas características de este archipiélago, de esta región, desde varios puntos de vista. El material un poco es diverso, si bien no es muy extenso sobre un tema específico, lo bueno que tiene es que les permite un poco caracterizar diferentes temáticas. Entonces me pareció un poco más adecuado trabajarlo, digamos, de esa forma, digamos, donde podamos trabajar varios temas con un solo material y no tanto por ahí yéndonos también a lo que es la parte histórica, sino que también podamos ir relacionando diferentes temas, digamos, que en sí, digamos, tienen lo que es esta región o este país. Es muchas las cosas que podemos sacar, digamos, que podemos mencionar en cuanto a lo que es Japón, pero bueno, hemos hecho una especie de síntesis como para poder llegar y terminar la materia, digamos, con algunos datos que me pareció interesante que podamos compartir. Lo que yo voy a hacer ahora es explicarles un poquito en qué va a consistir el trabajo práctico número 9. Este último trabajo que ustedes van a presentar el día 19 en forma escrita, habla de lo que Japón dice como un modelo de organización en lo que es la parte del espacio del Pacífico. Las consignas dicen que, en la primera consigna dice describe a través de un esquema conceptual o mapa conceptual o cuadro conceptual las características del archipiélago japonés, teniendo en cuenta las limitaciones tanto desde el medio natural como montañas, llanuras, limitaciones climáticas y riesgos naturales. Entonces son esas temáticas las que ustedes van a tener en cuenta para construir ese esquema conceptual. En el punto 2 se les pide que seleccione 2 de las siguientes temáticas y describe las mismas teniendo en cuenta lo que es el material dado. Anexa información sobre aquellas temáticas que han seleccionado o aquellos temas que ustedes eligieron y dentro de esa selección que ustedes eligieron, el material que van a anexar va a ser relacionado con algún tipo de informe, estadística, algún tipo de infografía, algún dato concreto o específico, alguna noticia que puedan, digamos, relacionarlas específicamente con ese tema que ustedes seleccionaron. Y lo que sí les pido es que citen bien las fuentes donde lo trabajaron el tema, que sean concretos, que sean específicos, y que hagan y que traten de hacer una relación ahí directa, una relación directa con lo que ustedes eligieron. Dentro de ese grupo de temas, ustedes van a seleccionar 2 de estos 4 que yo les he marcado acá, que son donde ustedes ya cuentan con una información básica, que es aquella que les he dado en el material. Esta información que yo les estoy presentando acá es la que ustedes ya cuentan ahí en el material como información base. Dentro de esas temáticas tienen lo que es las principales producciones agrarias, todo lo que es ganadería y pesca. Después tienen todo lo que es las regiones y los centros industriales, cómo se caracterizan, y dónde están ubicados. Cómo fue el proceso, cómo se fue dando el proceso de industrialización de Japón y las principales ramas industriales. Esas son las 4 temáticas que ustedes ya tienen como material base y sobre esas ustedes van a elegir 2 para que las puedan ampliar y las puedan desarrollar. Quien quiera citar y desarrollar alguna más, la puede hacer. Pero sobre estas 2 es que se les pide, digamos, que
ustedes puedan ampliar la información, teniendo en cuenta lo que han leído previamente en el material que tienen ustedes de trabajo. En la consigna 3 se les pide elaborar una línea de tiempo describiendo el proceso de concentración demográfica en Japón. Ahí pueden anexar información que ustedes tengan para un poco describir un poco más cómo se fue dando ese proceso. A partir de la página, que ya les digo cuál es, del material que tienen ustedes, en donde les habla de lo que es la parte del desarrollo y el crecimiento de población, que es un tema ahí importante, digamos, en esta zona para tener en cuenta. Ustedes van a poder analizar un poco cómo se fue dando este proceso de desarrollo y crecimiento, desarrollo y crecimiento poblacional, es decir, cómo, digamos, los factores o aquellas civilizaciones permitieron desde un principio, desde el origen, digamos, irse formando, digamos, e irse constituyendo hasta lograr un poco lo que es la población actual, desde un poco de los orígenes de la civilización esta, hasta lo que tenemos actualmente. A partir de la página 260, 261, un poco les comienza a describir un poco de estos temas. Ahí tienen algunos datos, tienen fechas claves también, y les habla también de lo que es las zonas o lugares de concentración y de asentamientos poblacionales. Ahí sí pueden agregar algún dato, porque también ahí tienen, digamos, la posibilidad de describir desde el punto de vista histórico, sobre todo para lo que es este proceso al principio, donde encontramos el tema de cómo se fue desarrollando como civilización, de las principales ciudades que se fueron creando, formando y las características que iba teniendo esa población, hasta llegar, digamos, ahora a este gran nivel de desarrollo y crecimiento que tiene Japón en la actualidad. Destacando sobre todo y nombrando y mencionando el tema también de lo que es su cultura que se ha mantenido, que es lo que también como un pilar fundamental para ellos, para alcanzar y tener, digamos, el desarrollo, el crecimiento, y lo que los hace que se destaquen y que se los reconozca en diferentes partes del mundo, con datos claves ahí que son elementos claves, como el tema cultural, que es importante siempre de destacarlos y tenerlo en cuenta. Bueno, también lo pueden incorporar ahí. Después se les pide que en la consigna 3, elaborar, dice, lo que es un informe sobre lo que es la parte de concentración urbana, las megalópolis japonesas, y puedes incorporar también y analizar datos estadísticos referentes al tema. En estos datos estadísticos que ustedes pueden incorporar ahí, sobre lo que es la parte del desarrollo urbano, hay algunos datos, se los da el material, y ustedes en todo caso lo que pueden hacer es incorporar información sobre lo que pueden ser tal vez las proyecciones o datos relacionados a algunos indicadores que permitan también a su vez relacionar con este tema de la concentración urbana. ¿Qué efectos, por ejemplo, ha producido? ¿Qué impactos generado en las principales estas zonas urbanas y en donde, digamos, se han producido los mayores asentamientos poblacionales? De eso un poco trata entonces este material, práctico número 9, que es el último que empezamos a trabajar este año y que lo vamos a trabajar seguramente hasta el día 19, que es la fecha de entrega, y desde ahí ya, bueno, vamos a cerrar, digamos, esta etapa este año con esta última temática. Ya gracias a Dios hemos avanzado bastante en el programa, hemos llegado prácticamente a desarrollar todo lo que es el diseño, son pocos los temas que nos han quedado recortados, pero
En cuanto a lo que es la estructura en sí, hemos pasado por todo, porque hemos pasado por Europa, pasamos por América, pasamos por lo que es ahora Asia, haciendo hincapié en estos países, así que gracias a Dios, a pesar, digamos, de las circunstancias, de las condiciones, hemos avanzado bastante en cuanto a los aprendizajes y contenidos principales que tiene la materia y en cuanto sobre lo que es el diseño curricular de la misma, que era la propuesta de trabajo para este año. Así que en ese sentido contamos, digamos, con una base y con una estructura buena en cuanto a lo material, la materia, perdón, y en cuanto a los temas y los aprendizajes y los contenidos dados. Entonces, en ese sentido nos podemos quedar tranquilos porque por lo menos hemos avanzado bastante este año. Eso como para un dato para tener en cuenta. Bueno, lo que les voy a tratar ahora de compartir, voy a ver si les puedo compartir un poquito para contarles un poco sobre lo que es el material este que vamos a empezar a analizar ya un poquito con más detalle en la próxima clase. Es referido, digamos, a lo que es Japón, que ustedes ahí ya se los envié, controlen ahí si lo tienen todo para que lo puedan ir un poco ya analizando, sobre todo ya a partir de esta semana, entre martes y miércoles, cuando ya se desocupen de lo que es la instancia 8, entonces ya van a poder analizar ya más tranquilo, digamos, el material este de trabajo. Yo creo que lo tenía por acá, a lo que es a la instancia 8, y por acá debo tener el material. Bueno, el material que ustedes tienen, como les decía, es el que van a utilizar para el práctico 9. Con ese práctico 9 van a trabajar y todo lo que es desde el principio, bueno, el material les empieza a contar, digamos, o describir en cuanto a lo que es las características de esta región, de este lugar. El informe se basa en dos zonas, en dos regiones que se ha tomado, digamos, en dos países principalmente, como son Japón y Australia, los países en la zona del Pacífico, que es lo último que les quedaba por desarrollar. Y en la primera parte, bueno, les hace una descripción en cuanto a lo que es las características, la localización, a dónde está ubicado, digamos, Japón. Y habla, por ejemplo, lo toma como un archipiélago, dice, un archipiélago japonés, dice, en un medio natural desfavorable y con un reducido sector, por ejemplo, agropecuario. Estamos hablando, como sabemos nosotros, que la extensión en cuanto a territorio es muy pequeña, dice que tiene una superficie de casi 400.000 kilómetros cuadrados, repartido en diferentes islas. Más de 4.000 kilómetros de longitud, esa es la extensión que lo caracteriza, como un dato fundamental. Está ubicado en los que son los diferentes arcos, o en uno de los arcos del cinturón del Circumpacífico, que se dice ahí, y que emergió, digamos, por subducción de la placa tectónica del Pacífico bajo lo que es la placa continental euroasiática. Sabemos a particularidad, digamos, que es un arco insular ahí que ubicado en esa zona, que tiene Japón, en donde el tema este del origen y la formación de este país en esa región o en ese lugar se debe también a estos fenómenos, digamos, de las tectónicas de placas que influyen y han influido en lo que es su historia, como Japón tiene, digamos, en los fenómenos, digamos, que se producen ahí, sobre todo los fenómenos naturales relacionados a ese grado alto que tiene de sismicidad, o de lo que es en sí, digamos, los momentos sísmicos que lo caracterizan, perdón, y lo que es, al igual que otras regiones, formando todo lo que es ese arco de una región, digamos, que muchas veces se ha visto desfavorecida, digamos, no ha sido favorecida, sino que
Por el contrario, porque como que siempre ha tenido que resurgir debido a esas limitaciones o a esa ubicación que ha tenido la estructura, digamos, en sí como país, no le ha permitido, digamos, un poco tener que estarse prácticamente reconstruyendo casi en forma permanente. Y bueno, eso también, digamos, desde el punto de vista natural, de la ubicación, del lugar en cuanto están en esa área sísmica, ha sido, digamos, un poco que le ha jugado siempre en contra. Dice las limitaciones del medio natural japonés, pese a lo que es en sí, nosotros vemos desde el punto de vista natural, tenemos que encontrar áreas y zonas de montañas y llanuras que han sido muy erosionadas, muy desgastadas y han sido modificadas por diferentes tipos. La erosión, digamos, ha provocado en el relieve diferentes tipos de paisajes y ha formado los paisajes, esos paisajes morfológicos, tanto las zonas de lo que es montañas, llanuras y costa. Dice que más de las 3/4 partes del territorio japonés está ubicado por zonas montañosas, que es en donde predomina esta forma de relieve montañoso. Después tenemos una zona de llanura, que es la mayoría de tan solo una decena de kilómetros, dice, abiertas solamente hacia lo que es la zona del mar, y son escasas las llanuras interiores que podemos encontrar. Estas llanuras dice que están formadas por materiales de acumulación arrancados de las zonas montañosas cercanas a las mismas. Otro dato importante, por ejemplo, el tema dice de lo que son las cenizas volcánicas, dice que se unen con aluviones formando limos que permiten darle un gran y un alto valor agrícola al suelo de acá de esta zona o de esta región. Después vamos a tener también, desde el punto de vista de la ocupación del territorio, tenemos las bahías, como un importante también punto ahí a tener en cuenta. Han jugado un papel fundamental, dice, para la vida socioeconómica de Japón, dice. En la actualidad se encuentran profundamente transformadas, digamos, por la acción del hombre. Ha modificado y ha transformado fuertemente esa zona, que es a donde se han formado, cuando se han creado lo que se llaman toda esa zona, digamos, del medio de los denominados polders, que antes eran agrícolas y hoy se han formado o se han constituido en regiones industriales. Todas estas regiones industriales mantienen una constante lucha, dicen, por ganar terreno, digamos, hacia el mar. Una vez que ya prácticamente no se ha podido, teniendo en cuenta esa posibilidad de extenderse poco en cuanto a lo que es territorio, digamos, la extensión se hace, o el intento, digamos, de ganar territorio es hacia lo que es la zona marítima. Este mapita un poco después que ustedes tienen ahí les muestra las principales unidades morfológicas, cómo están constituidos, cómo se han creado y cómo están un poco distribuidas. Las cadenas montañosas, si ustedes ven que están ahí distribuidas en todo lo que es prácticamente el territorio, no son de grandes extensiones, y las altitudes, por ejemplo, dice que no superan a veces los 500 metros. Las llanuras aluviales, perdón, son las que se encuentran a los márgenes, digamos, y por lo tanto, como decíamos recién, tenemos muy poco lo que es en cuanto a lo que es llanuras interiores. Eso, digamos, son, digamos, lo que caracteriza, digamos, un poco en cuanto a lo que son estas unidades estructurales o unidades morfológicas de lo que es el relieve japonés. Si tenemos poca extensión de territorio y por lo tanto tampoco tenemos grandes variedades que podemos encontrar. A los márgenes están ubicadas las ciudades principales, como también en lo que es las partes interiores cercanas a lo que es las zonas montañosas, que un poco ahí se las localiza, digamos. A ver si se las puedo indicar ahí, que ustedes, digamos, ahí un poco las ven localizadas. Entonces ahí tenemos todo lo que es la parte, entonces, estas de lo que es la parte de montañas, serían estas zonas de acá, ahí ustedes ven ubicadas algunos cordones paralelos, y después vamos a tener lo que son la parte de llanuras,
que son aquellas estas zonas más bien cercanas a los bordes. Toda esta parte de aquí, algunas un poquito más en el interior, pero digamos prácticamente, si ustedes ven, están todo lo que es bordeando lo que es el territorio, todo lo que es la superficie. Por eso la característica está de llanuras de tipo aluviales, que se forman, digamos, como les mencionábamos recién, como decía el material hace un rato que leíamos, por la acumulación de lo que eran los limos de las cenizas volcánicas, tengan en cuenta también los altos grados de sismicidad, y también por el desgaste y los fuertes procesos erosivos que han sufrido esta zona y esta región. Entonces, eso es un poco lo que podemos mencionar en cuanto a lo que serían datos referidos a lo que es bases naturales desde el punto de vista de los relieves, de lo que es Japón en sí. Estos son, digamos, los principales que podemos mencionar. Bueno, después ya se empieza a hablar de lo que es la parte de clima, que es lo que vamos a ver ya la próxima clase, y lo que vamos a seguir avanzando en el próximo encuentro. Lo que más o menos quiero cerrar es un poco decirles que a partir de la semana que viene, entonces, queda lo que es la presentación de lo que es el trabajo práctico número 8, eso tenganlo en cuenta. Los días 4 y 5, los horarios yo ahí se los pasé, se los distribuí en el grupo. Fíjense si hay alguien que haya tenido algún inconveniente, o si tiene algún inconveniente o algún problema con el horario, traten de comunicarse en estos días para que, bueno, podamos ya acomodar la fecha y los horarios. El trabajo 8, o la instancia de esta 8, consiste en lo que es la defensa oral de las 4 primeras actividades del trabajo número 7, más lo que es el apunte de población y urbanización de América anglosajona, que es el que estuvimos analizando en estas últimas clases. Esa defensa oral se va a hacer entonces en forma individual, a partir de lo que es el día miércoles, y bueno, va a ser muy similar a lo que estuvimos trabajando, creo que fue en la instancia 6, que ustedes hicieron en la defensa oral, va a ser muy similar a eso. Materiales para tener en cuenta, por ejemplo, tengan un mapa planiferio y un mapa de América, puede ser América del Norte, para que ustedes lo puedan utilizar y lo puedan tener como insumo por si necesitan localizar o ubicar determinados lugares. Que eso es lo que pueden, digamos, llegar a necesitar para esa presentación. Entonces, el mapa de América, porque también ahí sí van a seleccionar también y van a poder localizar algunos elementos referidos a lo que es la parte también de climas, que creo que tienen también ahí en ese tráfico. Así que bueno, nos vamos a estar ya encontrando durante la semana, y durante el próximo encuentro, seguramente yo la semana que viene, como no vamos a tener la clase esta virtual, les voy a estar subiendo seguramente una clase grabada, en donde ahí les voy a desarrollar un poquito más también en cuanto a este tema que es referido a Japón y que va a ser el último trabajo práctico que vamos a estar viendo. Seguramente entre jueves y viernes se los voy a estar enviando. Y esto seguramente el fin de semana yo también se los voy a estar haciendo. Así que bueno, quedamos entonces en contacto para el día miércoles y jueves, que lo vamos a estar encontrando en los horarios. Así que les pido que traten de buscar un lugar para dar el oral, un lugar tranquilo, y el tema de la conexión. Vamos a estar trabajando como la otra vez entre 20 y 25 minutos por cada presentación. Así que bueno, nos estamos encontrando y bueno, que tengan buena semana. Gracias.